entre 40 y pico mil y 78.000 dólares mensuales. Ok, ahora sí, nuestra cuarta fuente de ingreso es: si el dinero es tu única motivación, estás pelado, pelado, pelado. Por eso lo más lindo es disfrutar del proceso, y para que eso pase tienes que hacer algo que te apasione verdaderamente. La tercera fuente de ingresos es, quiero hablarles de esto porque representa nuestra principal fuente de ingresos por ahora. Hola, hola, ¿cómo están esos locos de viaje? Como lo vieron en el título de este video, les voy a estar contando cuánto nos paga YouTube. Pero no solo eso, sino también les voy a hablar de las diferentes fuentes de ingreso que tenemos para mantener este proyecto de Dos Locos de Viaje. Y mejor aún, si es posible empezar de cero en agosto del 2024, por si alguno de ustedes que nos está mirando todavía tiene dudas o quiere iniciarse en el mundo de las redes sociales. Así que sin más preámbulos, que empiece esta locura. Empecemos desmintiendo el mito de que es muy tarde para empezar en las redes sociales. Y es verdad que si uno hubiese empezado en el momento en que cada red social inició, pues hubiese tenido más oportunidad de crecer muy rápido. Alguien por ahí me dijo, cuando empezó TikTok, literalmente tú soplabas y hacías botella. Pero eso no quiere decir que sea demasiado tarde para empezar. De hecho, pueden ver creadores que no tienen ni 1 o 2 años y ya tienen pero millones de seguidores. Quiero darles, no sé, varios ejemplos como de Roro. ¿Saben la muchachita esa que le hace comida al novio? Ella no tiene tanto tiempo y tiene, o sea, infinitos millones. O sea, no estoy muy seguro cuánto, pero muchos seguidores. Así que si tú tienes una idea, si tú tienes un proyecto, pero sobre todo tienes la capacidad para ser disciplinado o disciplinada, te prometo que vas a tener éxito en las redes sociales o literalmente en el negocio que quieras. Dicho esto, quiero contarles que nosotros hemos decidido diversificar nuestras fuentes de ingreso porque consideramos de que nada es para siempre. Las redes sociales, así como yo siento que todavía hay un muy buen momento para entrar y hacer mucho dinero con redes sociales, en algún momento se van a acabar o uno se va a aburrir o las plataformas que ya conocemos van a migrar a otras y quizás uno se aburra o ya no quiera empezar desde cero. Así que es importante que uno genere dinero, ahorre e invierta. Así que nosotros hemos decidido hacerlo de diferentes maneras. Pues la primera de ellas, nuestra agencia de turismo. Incluso primero que Dos Locos de Viaje, vino nuestra empresa de turismo, Soco Adventures. De hecho, gracias a la empresa de turismo, nosotros empezamos a viajar, recorrer Venezuela, mostrárselas y tener posibilidades de ir a destinos que por cuenta propia no hubiésemos podido porque eran muy costosos, pero también viajar de forma mochilera o con muy bajo presupuesto. Y eso fue lo que hizo que ustedes conectaran con nuestra plataforma, con nuestra idea de proyecto, especialmente en el año tan complicado en el que empezamos con Dos Locos de Viaje, que fue en 2018. Y bueno, por ahí obtenemos ingresos ya que vendemos paquetes de viaje para el Salto Ángel, para Los Roques, para Morrocoy, para Los Llanos, el Roraima, la Tortuga, prácticamente todos los destinos de Venezuela, y ahora estamos preparando rutas internacionales. En la descripción de este video les voy a dejar la página web de Soco. El año que viene vamos a estar tratando de hacer viajes guiados nosotros, Dos Locos de Viaje, pero ya por ahí pueden comprar cruceros, pueden comprar viajes a Egipto o pueden comprar viajes a Sudáfrica para hacer safaris. Así que bueno, Soco Adventures es una de nuestras fuentes de ingreso. En el segundo lugar está nuestra merch. Ustedes han visto que nosotros tenemos nuestra página Dos Locos Store y por ahí vendemos que franelas, portapasaportes, billeteras, nuestros mapas raspables. De verdad que uno de los productos más espectaculares que tenemos por acá. Por $15 pueden adquirir esta obra de arte que diseñamos en colaboración con Paola Rosales, una zuliana que amamos un montón y que de verdad puso
o mejor dicho, hizo realidad todas las ideas que teníamos en nuestra cabeza y ahora está disponible para ustedes. Próximamente estará disponible en Amazon Estados Unidos, así que todos los que nos han escrito para comprarlos desde ahí, espérense un poquito. Por ahora está solamente disponible en Venezuela y no es que no podamos hacer envíos internacionales, es que son demasiado costosos. Imagínense que un mapa vale $15 y un envío cuesta 45 o 50 dólares. ¡Soki! Es que hay mucha tormenta y Soki no para de ladrar porque le dan miedo los truenos. Adicionalmente de los mapas tenemos los cuadros que, aunque también forma parte de nuestra tienda de Dos Locos Store, es uno de los productos más importantes y algo que también pudiesen considerar todos los fotógrafos que nos miren, porque no se necesita tener un montón de seguidores para poder vender su arte, su fotografía. Sencillamente con tener una buena página web con todas sus fotos y una buena inversión en publicidad, en ads, en Instagram, en Facebook, ustedes podrían vivir de las fotos. En Instagram les publicamos un video el otro día acerca de unos cuadritos que queremos imprimir para poner en esa pared que está allá. Y estamos probando con un nuevo proveedor, entonces hicimos este de prueba. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo creen que quedó esta foto que hicimos en Botswana, en un safari de este león tan espectacular? A mí me encantó y bueno, ya le dimos el go para que nos imprimieran el resto de los cuadros que vamos a hacer, un collage en toda esa pared. Apenas lo tengamos listo, seguro se los vamos a publicar por Instagram, así que pueden contactarnos por ahí en caso de que estén interesados en comprar esa o cualquier fotografía de paisajes en Venezuela. La tercera fuente de ingresos es la publicidad que hacemos a empresas a través de Instagram, YouTube y TikTok. Pero no es lo mismo esta publicidad que el monto que nos paga YouTube directamente. Sin embargo, quiero hablarles de esto porque representa nuestra principal fuente de ingresos por ahora. Nosotros le hemos hecho publicidad a marcas como Corona, Farmatodo, Disney, Toyota, Crustísimo, Goner, entre muchísimas otras más. Estas son marcas que apuestan a el branding a través de nuestras plataformas, ya que no solamente nos convertimos en embajadores e imagen de estas marcas, sino que también creamos piezas publicitarias que publicamos en nuestras redes sociales para aumentar el alcance pues, de los productos o servicios que quieran promocionar, como también utilizan ellos estas piezas audiovisuales para publicitarse y pues darle veracidad a sus plataformas, a sus servicios, a sus productos, lo que sea. Es aquí en donde creo yo que está el negocio o la manera más complicada, pero a la vez más rentable de vivir de las redes sociales. Nosotros cuando empezamos, literalmente invertimos dinero en equipos y ofrecíamos nuestros servicios, si no gratis, por montos muy bajos, que sabíamos que valían mucho más, pero teníamos que crear un portafolio, teníamos que crear una comunidad y sobre todo teníamos que crear una reputación. Así que al principio, como dicen por ahí, toca comerse las verdes y nosotros mandábamos pero cientos de correos semanales, tanto a posadas como a restaurantes, como a empresas de turismo, para que hiciéramos algún tipo de intercambio, colaboraciones o incluso ofrecer nuestros servicios fotográficos y audiovisuales, no precisamente para publicarlos en nuestras redes sociales, porque en ese momento no teníamos muchos seguidores y quizás a ellos no les interesaba publicitarse con nosotros. Pero lo que sí les podía interesar era tener fotos con la cámara o fotos con el dron o videos de aventura, porque una de las cosas que yo les recomiendo, y les digo porque yo particularmente no soy muy bueno, es que aprendan a editar. Ustedes podrán decir, ay, ¿cómo empiezo si no tengo mucho dinero para comprar una cámara, un dron o lo que sea? Ustedes pueden empezar con su celular. Pero si ustedes editan muy bien, bueno, ahí pueden ir creciendo. Y un buen ejemplo de esto es Andrés, el de ¿Qué es lo que es esta comida? Él literalmente empezó con un celular, pero su edición era tan cool
que empezó a llevar sus reviews al siguiente nivel y pues muchos restaurantes empezaron a contactarlo para que él diera sus reviews y bueno, ya luego, como todos los creadores, pudo invertir en mejores equipos, un mejor setup, un mejor estudio, etcétera, etcétera. Así que no se desanimen si de verdad no tienen mucho dinero para empezar. Con el teléfono que tienen, de verdad que pueden hacer un producto, un servicio, o sea, una edición maravillosa y ya luego pues ir comprándose la computadora, la mejor cámara, el dron. Y ojo, no siempre es necesario todos estos equipos, depende del tipo de contenido que tú quieras crear. Si por ejemplo quieres hacer reviews de comida, no necesitas un dron. Es verdad que a veces uno, bueno, quiere irse de viaje, quiere hacer sus foticos aéreas y tal, pero esto no es 100% necesario para tu negocio. Como para nosotros, la cámara con la que estoy grabando este video, de verdad que no es nada necesaria. Pero a nosotros nos encanta la fotografía de naturaleza, de animales y obviamente para poder tener lentes de zoom y grabar todo lo más nítido posible se necesita un equipo como el que estoy usando para grabar este video. Pero ¿qué pasa si les digo que los videos más virales que tenemos en nuestro canal de YouTube, los que más nos han pagado dinero, los hemos grabado con una camarita como una GoPro o los hemos grabado literalmente con el celular? O sea, así mismo. Nos hemos grabado así. O sea, de verdad no se frenen por el equipo fotográfico o de video. Empiecen. Esa es la clave, empezar. Escriban un montón de ideas en un cuaderno y empiecen. Pero empiecen cuando sientan que tengan ideas suficientes para no empezar hoy y ya la semana que viene pausar o parar. Y aquí voy a hacer un énfasis importante porque YouTube paga mucho la constancia, la disciplina y la recurrencia con la que se publican videos. Puede ser un video a la semana, pueden ser 2 videos a la semana, puede ser 3 videos a la semana, eso lo van a decidir ustedes. Pero tienen que ser frecuentes, tienen que acostumbrar a su comunidad a que tengan el contenido cuando ustedes decidan, pero que sean constantes. Y es por eso que últimamente YouTube nos ha penalizado, por así decirlo, y ya de eso les voy a hablar más adelante. Pero sí, no se saquen de la cabeza que la disciplina y la constancia los va a llevar a ser las mejores versiones de ustedes mismos, tanto en la dieta, en el deporte, en el trabajo, en los proyectos nuevos, en todos lados. Así que bueno, voy a hablarles de una última fuente de ingresos que todavía no lo es, pero ya prontito lo será. Y pasamos a lo que ustedes han venido a este video, ver cuánto nos paga YouTube. Nuestra cuarta fuente de ingreso es el real estate. Ya voy a continuar. Miren qué belleza, ahí está el colibrí. No sé si lo pueden ver. Mírenlo, qué bonito. Ayer nos pusimos en esa ventana que está allá e hicimos unas tomas del colibrí en cámara lenta, por eso que les digo que es nuestro hobby, el tema de la fotografía. Y ya les voy a poner esas tomas en 3, 2, 1. Ok, ahora sí, nuestra cuarta fuente de ingreso es el real estate, o bueno, será porque todavía no hemos obtenido ni $1 de eso, más bien nos ha hecho invertir mucho más de lo esperado, pero ya saben lo perfeccionista y detallista que es Niñita para que eso quede no solamente como un apartamento cualquiera que puedan alquilar e irse un fin de semana, sino que sientan que están en su hogar, sino que sientan que están en su apartamento de playa y pasen un día, un fin de semana, una temporada de vacaciones espectacular.
nosotros vamos a publicarlo en Stay, que es como un Airbnb venezolano creada por unos cracks, en donde no solamente van a tener la opción de pagar en bolívares a través de pago móvil o transferencias, sino también por Zelle, que son los métodos de pago más utilizados en Venezuela, y Airbnb solamente acepta tarjetas de crédito o débito internacionales o PayPal, y bueno, sabemos que muchos venezolanos no tienen acceso a estos servicios, por ende Stay va a ofrecer muchísimas soluciones, pero de eso les hablaremos en otro video. Por ahora quiero hablar de un punto importante, y es que pasa que muchos creadores están en algún momento en su peak o en su prime, como diría Bad Bunny, de sus carreras, y empiezan a gastar más dinero de lo normal. Ahorren e inviertan. Nosotros tomamos un porcentaje, por más mínimo que sea, para invertir en la bolsa a largo plazo. No es porque queremos hacernos millonarios de hoy para mañana, no, eso es para el retiro, de aquí a 20, 30 años. No importa que metas $50 mensuales, $100, no importa. El hecho es que después de 10, 20, 30 años, las sumas de dinero serán muy locas. Además de los beneficios del interés compuesto, si ustedes no sacan ese dinero, sino más bien lo que hacen es agregar y agregar y agregar. Por ende, lo que yo recomiendo invertir en la bolsa es un porcentaje muy mínimo que no quieran sacar, a menos que tengan una super emergencia o una super oportunidad de negocio. De resto, déjenlo ahí hasta, bueno, mira, cuando quieran retirarse. Y ahora sí, vamos a nuestros ingresos de YouTube. Ahí tengo la computadora. Voy a poner la cámara en el trípode para poder grabar pantalla y mostrarles todo. Ahora les voy a hablar un poquito de YouTube. La verdad es que nosotros recibimos muchos DMs por Instagram e inclusive correos electrónicos de personas preguntándonos ¿cómo empiezo mi canal de YouTube? Denme consejos. Y esta es la red social en la que menos experto me considero, pero la que más me apasiona, en donde más me gusta crear. En primer lugar, porque puedo conectar con ustedes que dedican 20, 30, 40 minutos viendo nuestros videos, mientras que en Instagram te puedes hacer viral por un video de 30 segundos, 20 segundos y luego scrolleando ni te acuerdas de la persona que viste, pero dudo mucho que olvides a una persona que ves por 30 o 40 minutos, sobre todo si ves pues más de un video. Entonces, YouTube yo considero que además es una de las redes sociales más bonitas que hay, porque puedes contar historias largas en donde de verdad puedes expresar todo lo que sientes. Yo así lo veo y así considero que es YouTube, especialmente en Dos Locos de Viaje. Sin embargo, esto ha hecho que quizás no sea nuestra red social más fuerte. Hay técnicas o estrategias que sencillamente decidimos no aplicar por ética o por moral, por así decirlo, porque no es un secreto que de las cosas que más venden en YouTube es el morbo, es el amarillismo, pero ¿a qué costo? ¿Cuánto estás dispuesto tú a sacrificar de tu ética o de tu moral por hacer dinero en esta plataforma? Y bueno, la verdad es que en YouTube, como les mencioné hace unos minutos, es una de las redes en donde más constancia tienes que tener. Nosotros hemos decidido crear 2 videos a la semana, o al menos eso es lo que hemos tratado, pero en ocasiones se nos ha hecho imposibles, porque es que mantener todos los proyectos que tenemos en pie, ¡Soki! Es muy complicado, especialmente ahorita que estamos dedicando tanto tiempo a Dos Locos Store, a nuestra tienda, que hemos querido crecer con muchísimos productos, hemos tratado de fabricar productos en China y eso requiere no solamente un esfuerzo de capital, sino también de mucho tiempo, mucha dedicación, muchas conversaciones, muestras y tal, y también nos limita un poco el tiempo de viajes. Entonces, en los últimos meses no hemos hecho la cantidad de videos que se supone que tenemos que hacer para que nos vaya de la mejor manera en esta plataforma. Sin embargo, no me puedo quejar, estoy muy contento con esta plataforma y yo
Emmanuel Vieira, no le tengo tabú al dinero. Es verdad que hay que cuidarse y quizás no estar diciendo todo lo que uno gana por ahí, porque, bueno, hay maldad en la calle, pero yo quiero que esto que les voy a mostrar ahorita les sirva de inspiración y de motivación a todas las personas que están pensando en si iniciar o no un canal de YouTube. Voy a compartir pantalla y me meto dentro de mi cuenta. Acá pueden ver nuestra pantalla inicial en donde tenemos el banner de nuestro canal, tenemos nuestra miniatura, el video inicial y pues todos los videos que hemos estado publicando. Estos son los más recientes, estos son nuestros videos favoritos, que como pueden ver acá no precisamente son los más vistos de nuestro canal, sino que son los que sentimos que son una joya, los que hacemos más allá de por dinero, por pasión, porque muchas veces pasa que nuestros videos más apasionados son los que menos dinero nos dan, pero bueno, es parte también del negocio, por así decirlo. Tú tienes que ver no solamente qué contenido está interesada tu audiencia en ver, sino qué contenidos te apasionan a ti. Y tienes que tener un balance entre esos dos. Ok, acá entramos en lo que ustedes no ven de nuestro canal de YouTube, es decir, como las estadísticas, las analíticas del canal. Como ven, tenemos 369.761 suscriptores. Y estos son los ingresos estimados, 2.449,44 dólares en los últimos 28 días. Este número que está acá al lado, ven que tienen unas flechitas grises. Esas flechitas grises significan que están por debajo del promedio. Y es que en el último mes solo les subimos 4 videos de los 8 que solemos publicar normalmente. Y en lo que va de mes tampoco les hemos llegado a la cifra de 2 videos semanales, porque hemos estado demasiado ocupados, además de que la situación del país no nos ha permitido salir de viaje a crearles contenidos. Antes de entrar en las analíticas de nuestro canal y mostrarles no solamente lo que están viendo de los últimos 28 días, sino también otros meses de prueba, incluso videos en específicos para que ustedes vean cuánto puede generar un solo video, quiero explicarles dos términos fundamentales. Hay uno que se llama CPM, que significa coste por mil, y hay otro que se llama RPM, que significa Revenue per Mile, es decir, ingresos netos por cada 1000 visualizaciones. El coste por 1000 es lo que YouTube cobra a los anunciantes que aparecen al inicio o en el medio o al final de los videos que ustedes le dan ahí saltar anuncio. Pues eso es lo que YouTube cobra, y de eso, dependiendo del país, dependiendo del video, YouTube te comparte un porcentaje que aproximadamente es el 30% de lo que él le cobra a el sponsor. Entonces, el RPM es el monto real que, multiplicado por la cantidad de visualizaciones que tú tengas, pues vas a ganar, vas a obtener ese ingreso de tu video. Ahora bien, este costo puede variar muchísimo y dependerá de dos factores básicamente. Son muchos, pero los principales son: 1. El país desde donde te miran. Si, por ejemplo, las personas que te miran son de Estados Unidos, pues te va a pagar muchísimo más que si las personas que te miran son de Venezuela. Y esto básicamente es por una ley de libre mercado, de oferta y demanda, porque en YouTube hay pues muchísimos más anunciantes o más posibles sponsors que quieren salir en tu video. Entonces YouTube le da el puesto a el mejor postor. Lo mismo pasa en Venezuela o en cualquier otro país en donde el RPM sea menor. Si hay menos anunciantes, YouTube pone, bueno, mira, el costo por clic en mi video, por hacer un ejemplo, son 3 centavos. Y al creador yo le voy a compartir 1 centavo, que vendría siendo como el 30%. Ahora bien, si estás en Estados Unidos, pues mira, el costo por clic aquí es 50 centavos. Así como lo escuchan, puede ser 15, 20 veces más que lo que pagan las personas que te miran en Venezuela. Y el segundo punto importante, y de esto
quiero que le presten muchísima atención porque puede depender su creación del canal, aunque yo les debo admitir que siempre hagan algo que les apasione, porque si hacen algo meramente por el dinero no será sostenible en el tiempo, se los garantizo. Pero el segundo punto a tomar en cuenta a la hora de creación de videos es el tema de los videos, así como puede ser el tema completo, el enfoque del canal. No te va a pagar lo mismo un video que tú hagas de comida a un video que tú hagas de tecnología. Básicamente porque si yo, por ejemplo, salgo a hacer un review, Soki, ya, es que está cayendo un palo de agua intenso. Pero bueno, no te va a pagar lo mismo un video que salgas haciendo comida callejera, porque los posibles patrocinadores que salen en ese video son, no sé, ponte restaurantes de comida rápida, ya que si tú estás viendo un video de comida callejera seguro te da hambre y quieras pedir algo, entonces ese tipo de sponsors son los que aparecen en ese video, a que estés haciendo un video de un review de celular o un review de computadora en donde los posibles sponsors pueden ser marcas de computadoras, marcas de celulares, y el costo de adquisición de ese cliente pues será mucho mayor. YouTube le va a cobrar pues mucho más a Samsung para que promocione uno de sus teléfonos que a McDonald's para que promocione una de sus hamburguesas. Por ende, inclusive en nuestro canal, que es meramente de turismo, hay videos que pagan mucho más que otros. Por ejemplo, los videos de comida callejera, que me encanta hacerlos, no pagan casi nada, por lo mismo que les acabo de comentar ahorita. Los videos de real estate, en donde mostramos propiedades, pues pagan mucho más. ¿Por qué? Porque los anunciantes, los sponsors, que tú le das ahí a saltar anuncios, pueden ser, no sé, empresas como Remax o Century 21, etc. Y si una sola persona de las 100.000, 200.000 que mira ese video compra una propiedad por ver ese video, y no precisamente digo que compre una propiedad que yo estoy mostrando, sino que compre una propiedad del anuncio que está saliendo a YouTube, pues esa empresa habrá ganado muchísimo más a que si una persona compra una hamburguesa en McDonald's después de ver un video de comida callejera. Por eso es que el tema de los videos es demasiado importante. Dicho esto, y para darles una referencia, en Venezuela, en promedio, los videos te pagan $1 por cada 1000 visualizaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que si un video tiene 100.000 visualizaciones, lo divides entre 1000, vas a obtener $100. Mientras que en Estados Unidos, en promedio, un video te paga entre 10 y $20 por cada 1000 visualizaciones. Lo que quiere decir que si tienes un video de 100.000 vistas, pues vas a ganar $1000. Mientras que si tienes un video, por ejemplo, de 1.000.000 de vistas, vas a ganar $10.000. 1.000.000 de vistas en Venezuela serían $1000. Nosotros solamente tenemos 2 videos en el canal que han superado el 1.000.000 de vistas. Ahora sí, vamos a irnos a las analíticas para mostrarles algunas cositas. Como pueden ver, todos nuestros números están en gris ahorita, precisamente por lo que les estaba comentando. No hemos publicado casi nada. Estos simbolitos de play acá abajo muestran la cantidad de videos que hemos publicado, y estos son los shorts en YouTube, que es como Reels o como TikToks o lo que sea. Este mes solo hemos publicado 4 videos. Bueno, con este que les estoy subiendo sería el 5.º y ya prácticamente está por acabarse agosto. Con suerte nos da para publicar un video más. Eso serían 6 videos, 2 menos de lo que normalmente nosotros publicamos. Pero si nos vamos acá, en vez de a los últimos 28 días, y nos vamos, por ejemplo, a julio, podemos ver que en julio nuestro canal tuvo 1.2 millones de vistas y tuvo unas ganancias de $3.430. Esto fue un poquito más de lo que generamos este mes. Sin embargo, en julio también publicamos pocos videos. Solo que recuerden algo, y esto es una cosa que a mí me encanta de YouTube. Ustedes nunca dejan de ganar dinero de ninguno de los videos que han creado. Por eso, enfocarse en hacer videos que dentro de la plataforma se les llama evergreen, es decir, siempre verdes,
es una muy buena idea, porque quizás un video no se haga viral en el momento en que ustedes lo publican, pero sí 6 meses después, un año después, y empiece a generarles pues más ingresos después de mucho tiempo de publicado. A diferencia de redes sociales como Instagram o TikTok, que en Venezuela en verdad estas redes sociales no pagan, pero sí pagan en Estados Unidos. Y de igual manera, ustedes pueden publicar un reel y ya muere a los 2, 3, 4 días. O sea, la posibilidad de que ese reel se haga viral semanas después de que lo publicaron es, bueno, una entre 1.000.000. A diferencia de YouTube. Nosotros, por ejemplo, en pandemia hicimos un video que se llama Top 10 Colombia, de todo lo que visitamos en el mes de febrero antes de que cerraran todo en pandemia, y el video le fue terrible. Pero un año después que abrieron todas las fronteras y la gente quiso empezar a viajar, el video se disparó y ahorita está entre los primeros 10 videos de nuestro canal con más de 800.000 vistas o algo así. Entonces, por ende, siempre les recuerdo, es verdad que es bueno hacer videos de temas que estén en tendencia o de situaciones que estén pasando al momento, pero la verdad es que en YouTube yo recomiendo siempre pensar en los videos evergreen, porque de ese modo van a poder tener no solo contenido de valor. Imagínense que, no sé, se puso de moda una película y ustedes sacan un video de esa película. Ya a los 3 meses que esa película pasó de moda, o quizás al mes, con todo lo rápido que están saliendo películas hoy en día, ya más nadie quiere ver esa película. Entonces ese video se murió, las vistas que tuvo, las tuvo en el momento y ya. Mientras que si hacen un video como lo mejor que puedes hacer si vas a Venezuela, obviamente muchas personas en muchos años van a querer viajar, y es verdad que esas cosas pueden ir cambiando, pero por lo general son las mismas, y eso va a poder permitir la posibilidad, porque obviamente no siempre ocurre, no es que es una ley, de que el video se viralice en el futuro. Vamos a poner otro mes random, vamos a poner aquí custom. Vamos a poner el mes de, no sé, febrero, vamos a buscarlo por aquí, del 2023. Bueno, estoy aquí en el 2022, diciembre, ok. Febrero, desde el 1 de febrero hasta el 28 de febrero del 2023. Y vamos a darle a aplicar. $1,768. Como les digo, la verdad, YouTube no es nuestra principal fuente de ingreso, pero sí es una de nuestras plataformas más queridas, especialmente porque nosotros invertimos muchísimo dinero en nuestros viajes. Hay personas que viven netamente de lo que les genera YouTube. Ustedes ya saben que nosotros lo hacemos de lo que nos genera Instagram y las publicidades. Entonces, estas personas o estos creadores planifican su viaje en función de lo que van a ganar en esos videos. Por ende, no se pueden dar lujos o no se pueden permitir algunas cosas, que nosotros más bien lo que hacemos es que mientras estamos en Venezuela o mientras estamos creando contenido para las marcas, tratamos de ahorrar al máximo y ya luego salir a conocer al mundo, a disfrutar y permitirnos algunos gustos que si pensáramos netamente en los ingresos que nos va a generar grabar esas cosas, pues literalmente no lo haríamos. Entonces, vamos a poner otro de los meses recientes, junio, hace 3 meses. Miren, junio ha sido uno de nuestros mejores meses en la historia de nuestro canal. En junio, bueno, no quiero decirle cuánto dinero gastamos en África, pero les garantizo que fue mucho más, mucho más de lo que generamos en junio. Pero como pueden ver acá, tuvimos 1.7 millones de vistas. De hecho, aquí dice 7% más que el mes anterior, que en mayo. Y cuando ven esta flechita verde totalmente rellena, quiere decir que es un mes mucho mejor del averaje. Cuando está la flechita verde vacía por dentro, o el circulito vacío por dentro, quiere decir que es un mes en promedio, y cuando está gris, como ya se las he mostrado antes, quiere decir que está debajo del promedio. En junio generamos $5.885. Me siento muy orgulloso de ese monto y espero que los motive a ustedes. Nuevamente, nuestro canal y nuestro estilo de vida, especialmente cuando estamos fuera de Venezuela, nos hace gastar o invertir, diría yo, mucho dinero. Por ende, con este monto literalmente ni siquiera pagamos, yo creo que los pasajes de todos los países que visitamos en los últimos meses. Pero, si ustedes deciden hacer un canal
que la mayor parte del contenido se graba en la casa, como reviews de comida o como, no sé, reseñas tecnológicas o consejos de vida, meditación, yoga, ejercicio. La idea que ustedes tengan, que no les implique salir a gastar tanto dinero para poder crear el contenido, entonces les garantizo que el dinero sí rinde. Y ojo, debo confesar que nosotros en Venezuela, por así decirlo, o de los creadores de contenido de viajes, turismos de Venezuela, diría yo que somos de los que menos ganamos en YouTube, porque también le dedicamos mucho tiempo a Instagram y a todo lo que les he mencionado en este video, mientras que nuestros otros colegas de esta plataforma, que puedan considerarse como netamente youtubers, ponen la mayor cantidad de su esfuerzo en esta plataforma y por ende le ven pues mucho más resultados. Y para finalizar este video les voy a dar un hack para que ustedes puedan saber cuánto gana cada persona en YouTube, o por lo menos que lo estimen, porque nunca se va a saber a ciencia cierta. Como pueden ver en este video, en esta pantalla, aquí tenemos 1.7 millones de visualizaciones y $5.885. Si nosotros dividimos 5.885 entre 1.7 millones, bueno, 1.7 ya para que lo hagan más fácil, les da 3.461. Acuérdense que el RPM es cada 1000 visualizaciones. 1.7 millones, si le quitamos los 3 ceros para dividirlo entre 1000, te da 1700. Bueno, le ponemos aquí 1700. Aquí pueden ver que nuestro RPM fue de $3.46. ¿Por qué? Si yo les dije que en Venezuela se ganaba $1 por cada 1000 visualizaciones, porque también nosotros tenemos vistas de Estados Unidos, de España, de Chile, de Perú, de Ecuador, de Colombia, etcétera, etcétera. Y entonces el promedio que nosotros ingresamos por cada 1000 visualizaciones en junio, no es lo mismo en todos los meses, fue de 3.46. De hecho, este mes estuvo bastante alto. El promedio normal global es de $2 o $2.5 entre, nuevamente, la suma de lo que nos pagan la gente que nos mira en Estados Unidos, la gente que nos mira en España, la gente que nos mira en Venezuela, todo eso promediado. Y lo mismo con casi todos los creadores de Latinoamérica. Así que ustedes pueden estimar entre $2 y $4 por cada 1000 visualizaciones. Y si ustedes se preguntan, ay, ¿cómo yo veo cuántas visualizaciones tuvo? Bueno, vamos a entrar en YouTube, por ejemplo. Vamos a ver, no sé, José Rafael Guzmán. Que ojo, nuevamente, los comediantes no es lo mismo a los de turismo. Por lo general, lo que es comida y comedia paga un poco menos, o al menos comida callejera, porque también la comida de lujo paga bastante, pero lo que es comida y comedia, como suelen ser temas más virales y temas que son como, bueno, la comida económica y la comedia netamente de entretenimiento, es difícil que un sponsor de los que paga billete se meta ahí. Porque uno, por ejemplo, ve a un comediante para reírse, no para ver las publicidades. Mientras que si tú, por ejemplo, estás viendo un video de apartamentos, es porque estás interesado de una u otra manera en ver apartamentos. Eso es solamente para dejárselo como una idea. Hay una herramienta que se llama vidIQ, pero yo creo que si buscan en Google, tipo, ¿cuántas vistas tuvo este canal en el último mes? Ya van a poder saber. Entonces, yo si le doy aquí a vidIQ, puedo ver, a ver, es que no lo uso. No, mira, aquí me dice como el total de vistas que ha tenido en todo su canal. Pero ese total de vistas no me da un porcentaje tan exacto de cuánto pudo haber ganado desde que se creó el canal. Porque hay un momento en donde uno no monetiza, que son antes de que tengas las primeras 4000, o no sé si ahorita cambiaron a 2000 horas de visualización y 1000 suscriptores. Pero también con el paso del tiempo han cambiado los CPMs y RPMs. Así que yo les puedo hablar por el momento. Para ver el momento, mira aquí, Channel Stats. Ok. Vemos México, vistas entre el 25 de julio y el 24 de agosto. 200.000 vistas. Yo diría, y nuevamente quizás me equivoco porque no conozco...
Me había quedado sin pila en la cámara, pero ajá, volvemos. Yo diría, y no sé, quizá me equivoco, que José Rafael Guzmán, y con tu permiso, José, de verdad que me pareces un crack. O sea, no te imaginas lo orgulloso que me hace saber que tú eres venezolano, que compartimos nacionalidad. Me encantaría conocerte. Hemos hablado un par de veces por ahí en Instagram, pero no hemos coincidido en persona. Y crack, o sea, crack. Así que bueno, 202.000 vistas. Si nosotros agarramos 202.458 vistas, las dividimos entre 1000 y las multiplicamos por $2 aproximadamente, puedo decir que en los últimos 28 días José Rafael Guzmán ha hecho en su canal de YouTube $404. Ojalá que pueda ver este video y confirme o desmienta, o que por ejemplo esté entre los 300 y los 500, ahí en ese rango. Vamos a buscar un canal de viajes. A ver, ¿qué canal de viajes? Sin tampoco meter en problema a nadie, ¿no? Porque no quiero... Ojo, esta información es totalmente pública. Pero bueno, miren. A ver. Ajá, Drew Binsky, Drew Binsky, que es un colega americano. Y bueno, obviamente en Estados Unidos pagan mucho más, pero también los americanos, especialmente Drew Binsky, tiene muchas visualizaciones de la India, porque en estos países si tú vas y hablas inglés te haces súper viral, pero también pagan muy poco. Entonces ese promedio puede ser que lo tengas entre 10 y 20, como puede ser que lo tengas entre 3 y 5 viviendo en Estados Unidos, haciendo el contenido en inglés, que obviamente paga mucho más que en español, porque también si te miran de Inglaterra, de Australia o de cualquier país de habla anglosajona, pues obviamente vas a ganar más dinero. Vamos a ver Drew Binsky, Channel Stats. En los últimos 28 días ha hecho 15 millones de visualizaciones. Yo diría que en promedio, si agarramos 15 millones, 664, 473 entre 1000 y lo multiplicamos por primero 3, ha hecho $46.993 y luego, si lo multiplicamos por 5, $78.322. Entre 40 y pico mil y $78.000 mensuales. Eso es, apostaría. Bueno, no sé si apostaría, pero nuevamente esta información es pública. Esto es lo que hace un creador de contenidos como Drew Binsky, que obviamente, bueno, mira, tiene 4.48 millones de suscriptores, es americano, por ende sus vistas pagan pues mucho más, pero les digo, hay creadores, hay un creador que quiero que lo sigan y les voy a poner aquí un pedacito de un video de Instagram de él para que ustedes vean esta locura. Se llama Unspeakable y es un creador muy parecido a MrBeast, que hace retos, que gasta mucho dinero y cosas así, y él pone en Instagram cuánto gana en un video. Ahora miren, les voy a dejar el video de este ladito mientras yo reacciono acá. ¡Qué locura! Ustedes vieron esa vaina, o sea, ustedes vieron eso, la cantidad de dinero que puede hacer un creador en Estados Unidos hablando inglés en YouTube. Ahora imagínense MrBeast, que tiene pues 30 veces más seguidores que este pana de Unspeakable. Yo les recomiendo que sigan esa cuenta de Instagram, Unspeakable, porque ahí también él muestra mucho cuánto gana en sus videos. De hecho, tiene hasta una universidad que sacó para creadores que quieran pues empezar. Él cuenta sus secretos y tal. Yo no la he pagado porque siento que ya he hecho varios cursos y hay algunos gratis en YouTube. Si ustedes me preguntan, lo que yo les respondo a todos es vean el curso de Romuald Fons acá mismo en YouTube. Por ahí pudieran empezar a iniciarse en esta plataforma y ya luego, bueno, con el tiempo van aprendiendo. La verdad es que nosotros no hemos descifrado nuestra clave de YouTube. Así como tenemos videos de 100.000, 200.000, 300.000 reproducciones, podemos tener algunos de 20.000. Mientras que cuando tú ves a un creador crack, él siempre tiene
como un promedio de visualizaciones mínimas en sus videos. A nosotros todavía no nos pasa y ya tenemos 6 años en esta plataforma, pero esperamos que algún día podamos crecer más y mientras tanto estamos dispuestos a aprender, estamos abiertos a seguir experimentando y viendo qué funciona y qué no. Porque de eso se trata, no compararse con absolutamente nadie, sino con tu versión de ayer, de hace unos meses, de hace unos años y de ver cómo puedes hacer para mejorar sobre lo que tú eras antes. Porque si uno se compara con una persona que le va peor que a uno, pudiese relajarse y entrar dentro de su zona de confort, lo cual no lo veo muy idóneo para seguir creciendo. Y si uno se compara con una persona que le va pues mucho mejor que uno difícilmente va a motivarse, sino que más bien lo que puede es deprimirse, estresarse y hasta querer renunciar. Por ende, es verdad que hay que observar y aprender de los mejores, tratar de codearte o de relacionarte con creadores que sean mejor que tú y tratar de hacer colaboraciones, pero más allá de una colaboración en un video es tratar de escucharlos, de aprender y pues de poner en práctica adaptado a tu canal los consejos que esas personas te dan, pero no vale la pena compararse. Así que bueno, mis locos, esto fue una masterclass, diría yo. Quizás algunos piensen que fue pura cháchara, yo siento que compartí bastante de mis conocimientos con ustedes. Espero leerlos en los comentarios, sobre todo a los que quieran iniciarse en redes sociales y si tienen algunas preguntas en específico, déjenla que las voy a responder. Y nuevamente, espero que les haya gustado este video. Ya tenía rato queriendo hacérselos porque de verdad que me gusta hacerlo más honesto con ustedes. Y me encanta hablar de negocios, de dinero. Es un tema que me apasiona mucho, genuinamente, más allá de, nuevamente, de el dinero, es tratar de analizar como el mindset del consumidor, de la neurociencia detrás de las ventas y de cómo hacer negocios y empresas exitosas. Yo siempre lo digo, pero lo reitero por acá, si el dinero es tu única motivación, estás pelado, porque cuando ya alcances esa cantidad de dinero vas a perder toda la motivación. Es mentira que si tú sueñas con tener $10.000, cuando llegues a esos 10.000 vas a querer soñar tener 100.000 y luego 1.000.000. Tu disfrute por haber logrado tu objetivo será de una hora. O sea, será de, ese día, qué emoción y tal, y ya, y llegué. Por eso lo más lindo es disfrutar del proceso y para que eso pase tienes que hacer algo que te apasione verdaderamente. No hagan proyectos de vida especialmente por el dinero. Es verdad que pueden surgir negocios puntuales como vender camisas de los equipos de fútbol del mundial en los años de mundiales, por decir un ejemplo que se me acaba de ocurrir, que lo hacen por dinero. Pero nuevamente, si quieres hacer un proyecto de vida, no lo hagas pensando en el dinero que te va a generar exclusivamente, porque tampoco podemos vivir del ósmosis o de la fotosíntesis. Evidentemente tenemos que hacer algo que nos genere dinero, pero por lo general, todo lo que nosotros hagamos con amor y sobre todo con disciplina y constancia va a rendir sus frutos. Nos vemos en un próximo video y no olviden suscribirse. Ahora sí,